Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nuestra reflexión es sobre el primer libro de Samuel, capítulo 25, el versículo 3, especialmente en que estamos subrayando en nuestro estudio. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Eso es lo que nos cuenta, eso es lo que nos dice hoy. Entonces, este hermoso libro, ¿verdad?, de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo entonces 25, versículo 3. Ahora, esta es otra de las tradiciones que nosotros tenemos aquí en cuanto a la indicación que se da sobre el nombre. El nombre de por sí siempre en la Biblia significa, y también para nosotros hoy, ¿verdad?, la identificación. Vea la ojechaca ñandé, ma vagina ñandé. Es interesante, ¿verdad? Te identifica y te muestra una misión también. Sabemos que prácticamente todos los libros con un nombre específico de los profetas o en cualquier otro, o sea, los nombres de por sí que aparecen en la Biblia siempre indican un poco la misión, indican la teología. No sé, que nosotros tanto amamos el arcángel Miguel, mi como el quien como Dios. Gabar el fuerza de Dios, Gabriel. Rafa el Dios que cura, y así. Y entonces aquí también, atención, es la identidad entonces que nosotros encontramos, ¿verdad?, del personaje. Es la identidad de cada uno de los que aquí tienen una función. Esta identidad muestra la función. Entonces, esta es una indicación sobre el carácter principalmente del personaje. Su nombre es Nabal y se insiste varias veces. Había en Maón un hombre que tenía una hacienda en Carmel, era un hombre muy rico, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y estaba esquilando su rebaño en Carmel. Su nombre era Nabal. Ahí ya te presenta. El versículo 3 nos presenta el nombre del personaje. Su nombre era Nabal. Y después te especifica más del clan de Caleb y su mujer se llamaba Abigail. Y continúa. Después también nos muestra la característica de la mujer. La mujer de Nabal era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Hoy acá tenemos que ver, Nabal de por sí en hebreo quiere decir necio, tonto. Atención. Ya te
hizo la característica, y mandé ella lleva que era rudo, era necio, era tonto. Yo mandaba justamente una vez, que estás en la veterinaria cuñando, ¿verdad? Y me decía justamente un poco lo que habla aquí, ¿verdad? Porque dice, mi papá durante todo el tiempo me ofreció plata, dice, me ofreció plata, eso es lo que me dio. Y yo una vez, dice, cuando ya era más jovencita, ya tenía 14 años, le dije a papá, pero papá, yo quiero algo más, ¿verdad? Que eso. Entonces su papá se sorprendió. A la cuenta, ¿qué querés más, mi hija? A la cuenta, ¿cuánta plata te doy siempre y te doy tanta plata? ¿Y qué querés más, mi hija? ¿Verdad? De eso. Y la chica me decía, ¿verdad? Ya con 25, 26 años, decía, yo lo que le pedía era su afecto, su amor, su presencia, que deje de ser infiel, etcétera, etcétera. Y claro, ¿no? Le estaba destruyendo la vida, ¿verdad? Porque veía problemas en la casa, problemas con su mamá, etcétera. Entonces, me la plata. Y él decía, el problema es que mi papá realmente era un Boriajucue, ¿verdad? Rico Puajú, ¿verdad? El famoso que se enriquece haciendo una forma ilícita o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, claro, sin esas características de saber llevar y entender lo que tiene que poner, ¿verdad?, a consideración como lo elemental y lo fundamental. Y ese pues suele ser el problema también, que existe también entre nosotros, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Hapeágolo de esa caseña de aquí el autor sagrado. Seguiremos con más Antiguo Testamento y de Yarañé. Volvemos enseguida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos concluyendo esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Terminamos entonces un caminar muy importante en nuestra vida. Es justamente el llamado de Dios a una verdadera conversión. Ya llevo una entonces ya mañana, ya bueno, ya estás en ya soy un cristiano más comprometido. Ojalá que eso podamos decir. Así es que ya puedo el año de examen de conciencia, matecoba el año de la P de Cuaresma, ya puedo hasta ahora. Hoy de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y así continúa, queridos amigos. Hoy estamos hablando con el profeta Ezequiel lo esencial y lo fundamental que nosotros desde un momento estamos buscando y estamos queriendo. El capítulo 37 es la renovación y es la restauración del pueblo. Ubeaisehina lleva, Getaya Jesarire lleva, Getaña Mañarire. Ya por el año de examen de conciencia, ya esa cosa, ya ellan de yara. Da ya pongo hinara de pei por a mí a la Jerure Hawaii se. Hago anga a esa pe asabea. En el camino de la verdad. Y entonces aquí grita, ¿verdad?, Ezequiel y dice, esta es la gracia del Señor, yo les traeré conmigo. Les voy a traer de todas partes, de todas las situaciones. Ikra, y Pirúa, y Potía, y todos. Es decir, se está refiriendo
a todos los hombres, a todas las naciones, ser verdaderamente una única nación que vive de acuerdo a los preceptos del Señor. Y por eso dice, ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos ustedes en dos reinos, sino que ustedes serán la única nación, el único reino. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué lindo, queridos amigos. Y si somos así, si tenemos los mismos principios y los mismos valores, todo lo demás viene por añadidura, como dice el Evangelio. Todo viene como consecuencia de un amor sincero a Dios que nos lleva a vivir en la misma honestidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Tanto amor que un único Dios quiso un corazón. Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Confiaré, descansaré, unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré, unido a ellos. Son los corazones
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre estos versículos 4 al 9, en realidad, del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Es interesante el pedido que hace aquí David a Nabal. Ciertamente es una narración totalmente fuera del contexto de lo que nosotros estábamos reflexionando en el capítulo 24, que terminaba con la ida de Saúl de nuevo, que vuelve hacia Jerusalén, ciertamente, o mejor dicho, hacia el lugar donde él estaba. Él pertenece a la tribu ahí, entonces, donde tiene que ir a refugiarse prácticamente, porque David también le puso las cosas como tienen que ser. Nosotros en el título decíamos que hay una recriminación. Parece que Saúl se da cuenta y después entonces dice se fue a su casa. Por otra parte, se le presenta a un David que queda con sus hombres y suben de nuevo a su refugio, es decir, al lugar donde ellos están. Pero después ya enseguida, después de la muerte de Samuel, capítulo 25, versículo 1, se nos presenta esta historia con respecto al pedido de David a Nabal. Estábamos mirando cuando le dice, ¿verdad? Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Verdad? David solicitó esto porque realizó un valioso servicio para Nabal, protegiendo sus rebaños cuando las incursiones filisteas eran comunes. Entonces, David era siempre un poco el que ponía pecho, la muralla, ¿verdad? Ahora es un David que va a su refugio. Muere Samuel, David comienza a incursionar, a levantarse, por decir así, o a ser conocido. Quiere decir que desde ahora David va a comenzar a tener mayor protagonismo. En el TV David tengo cañero y para peo ñemuña no puedo hacer la hipo. Entre los que ellos en la pepe ñemuñan de pobre peñan de yaras y mandé para el Japón, pero ya posee, porque no. Al final de cuentas la maldad engendra más maldad. Por lo tanto, ñañangare conte y ya ponte la hipona añan de yara, entonces o solucionan batalla de coa. Y es entonces lo que va primando en toda la actitud, porque aquí estamos mirando, decíamos, la actitud de David. Así artístico que lleva, porque cuanto más ñandela ñaña, cuanto más traemos maldades, evidentemente que después estamos también trayendo más maldades, ¿verdad? Siembra viento, algo así dice, ¿verdad? Siembra y cosecharás tempestades, es decir, lo que nosotros vamos sembrando en el corazón de las personas, si somos malos, si nosotros nos presentamos de esa manera, ciertamente que después también esa maldad misma como que huye, veñan de acá. Ahora, cuando le dice que te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Este es el gran servicio que siempre David le ofreció a Nabal. A operar entonces con nosotros te protegimos el rebaño durante todas las incursiones que tenían, por ejemplo, los filisteos. Recordemos que en el momento en que Keilah también se encontraba rodeado de los filisteos, Saúl no se fue en ningún momento,
ni hace ni no yo vive. Hay otra la preocupación, hay muñada a su propio pueblo, Sin embargo, David se entera, le hacen conocer la situación. David tiene compasión, pero primero también otra característica, era con el pueblo, con la gente, o sea, con su personal, o con sus guerreros, con sus soldados, con su ejército. Ojo, yo me está en nivel. Le dijo que bueno, a ver, mi cosa de gema de coba socio, ya, estaba. Muchos le decían, ¿cómo? Si nosotros apenas estamos aquí, nos sentimos luego ya perseguidos por Saúl. No tenemos lo necesario para ir a luchar contra ese pueblo que le está rodeando. Entonces, David llegó a consultar a ya. Realmente que es interesante, ¿verdad? Lo que el autor sagrado nos está enseñando. Quiere decir que cuando hay cuñas de Yaponte malas cosas. Si cuñas de ya calcula por nada, ya esa vega tuve, vaya a ese. Y por fin después se toma una decisión, ¿verdad? Y entonces vuelve a preguntar. David se va otra vez y pregunta al Señor. El Señor le dice, no, está pejado, a nivel está pejado porque sea moita pende pobre a moita. Y así sucede. Bueno, eso es solamente para recordar lo mismo que aquí volvemos a encontrar. David entonces que pide, solicita, y todo esto tiene razón de ser también. Yo veía antes, ahora porque ya está un poco libre, ya nadie está persiguiendo, así año malito ahí, no. Sino que justamente porque David mismo había prestado un gran servicio a Nabal, el hecho de cuidar sus rebaños. Cuando venían los filisteos, entonces, para que todo esto no suceda, que le roben, ¿verdad? Ahora, esta suerte que tenemos y que David dirigía una especie de negocio de extorsión a cambio de protección, porque pega tú ahí, ya, yo te voy a cuidar, viste, pero le está extorsionando. Yo te voy a cuidar en la medida en que te estoy sobornando. Una extorsión. Pero ese definitivamente no era el caso, en este caso de David, ¿verdad? Él realizaba un servicio valioso y digno para Nabal y esperaba ser compensado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. El Papa recibió en audiencia al presidente de la República de Malta, George Vela. Durante el encuentro, Francisco le entregó una estatua de bronce en la que se ve a un hombre extendiendo la mano hacia otro que le ve desde el suelo. L'idea è che soltanto una volta si può guardare una persona dall'alto in basso per aiutarla a sollevarsi. Malta recibe a miles de refugiados anualmente. El país es la puerta de entrada a Europa para muchas personas que han cruzado el mar Mediterráneo en busca de asilo, entre ellos familias de Sudán, Libia y Siria. En 2022, el Papa visitó la isla de Malta, se reunió con refugiados en un centro de acogida. Francisco escuchó el testimonio de un hombre que intentó en 3 ocasiones cruzar el Mediterráneo. Muchos de sus compañeros perdieron la vida durante el viaje. I started a new life with the hope of getting better. And thanks to everybody who made this possible for me. Everybody that offered me a helping hand along the way. And then my thought goes to all my brothers and my sisters who are still in custody. And every time I ask myself, when will they obtain their own freedom? Durante este viaje apostólico, el Papa visitó la gruta donde se cree que se refugió San Pablo tras un naufragio camino a Roma. Francisco insistió en que ese lugar debía ser símbolo de acogida para los migrantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender.
pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Bebe Ñande Ñaína, hemos iniciado el primer versículo simplemente sobre la muerte de Samuel y que David comienza. Estos dos elementos son importantes porque desde ahora entonces David comenzará y entrará en acción. La primera narración que se nos presenta aquí es con respecto a Nabal. Te describe un poco sobre Nabal, quién es, el nombre significa necio, viene de la tribu de Caleb, que significa perro. Entonces te quiere mostrar un poco y te quiere decir que este personaje es rudo, este personaje muchas cosas no puede llevar tanto adelante en cuanto te presenta a la esposa, ¿verdad? La esposa no te dice nada más que eso, el nombre es Abigail, que era una mujer inteligente y atractiva. Y bueno, y así continúa. Y ahora entra en acción David, porque David oyó que en el desierto Nabal, ¿verdad?, estaba esquilando su rebaño y envió a 10 jóvenes para este encargo. Suban a Carmel, preséntense a Nabal y salúdenlo de mi parte. Díganle, salud, paz para ti, paz para tu casa y paz para todos tus bienes. Acabo de oír que te están esquilando el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado. Entonces, hoy te ves en donde ves ahí, yo ñande, nunca, sobre todo mi personal, porque era entonces David el que, de cierta manera, con todo este ejército y con toda la gente que tenía, ellos por la pinta estaban atentos, por la pinta eran bastantes patriotas. Siempre te quiere poner un poco la oposición de lo que nosotros vemos y conocemos. En cuanto que Saúl, en el sentido de incursionar, de liberar al pueblo, de proteger al pueblo. Lucha interna. Ojo, mi enemigo, vamos a decirlo así, ¿verdad? O con a quien le está haciendo la sombra, ojo, mía contra. Ahí vas a ver, ellos no es eso lo que nosotros queremos. No es hacia eso lo que nosotros estamos apuntando. Nosotros queremos otra cosa, le dice, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos entender muy bien. El hecho de que David envía aquí a 10 jóvenes muestra que David lo hace de una manera muy cortés. O sea, bueno, nosotros estuvimos así, nosotros te cuidamos muy bien, o sea, todo era cortesía. Pregunta incluso a tu servidor y ellos te informarán. Nunca, doctor Baillo, que estos muchachos reciban de ti una buena acogida, ya que llegamos en un día de fiesta, le dice. Llegamos en un día de fiesta. Dales, por favor, dales. Te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tus servidoras.
Los jóvenes, entonces, aquí estos 10 jóvenes, ¿verdad?, que son enviados por David, vuelven, o mejor dicho, van junto a Nabal primero, a decirles todas estas cosas de parte de David. Y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió lo siguiente a David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? A ver, bueno, más se cayó, la lleva. David hasta ahora todo, como decíamos, se está comportando muy cortésmente, y cae su cuera, lleva y su cuera, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos aquí, queremos saber un poco, a ver cómo vamos a hacer la cosa, o sea, peala David y su cuera. Pero atención, que nosotros estuvimos contigo, nosotros te protegimos contra los filisteos. Mira, otro ya pone aquí, Saúl ya pone aquí, ahí va a ver, ya pone. Por lo tanto, Nabal, ¿sabes qué? Queremos compartir un poquitito, ¿verdad? Lo que Dios te ha regalado, lo que Dios te ha dado. Nosotros, nuestra gente, y yo mismo, dice David, ¿verdad? Y así, tus pastores han estado con nosotros, ni les faltó nada. Y le dice luego, pregúntales a tus criados, y ellos te dirán cuál fue entonces nuestro comportamiento. Esto muestra que David hizo su petición apropiada y cuidadosamente dándole pacientemente a Nabal un recibo detallado de los servidores prestados. Muy bello. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos. Así nosotros te ayudamos. Esto es lo que nosotros llevamos por delante. Porque hemos visto en buen día, ¿verdad? Hemos visto que ustedes verdaderamente se esforzaron a pedir posesinas, a operar la oreja de Sahara y esa vea. Y por eso entonces queremos hoy venir y pedir también lo que nos corresponde. Queridos amigos, volvemos nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de adentrarse en la espesa selva amazónica, vadear peligrosos ríos, atravesar caños y ciénagas infestadas de pirañas y serpientes, encontró por fin a los indios panataguas, que estaban en pie de guerra contra una tribu vecina, y lo recibieron apuntándole con sus flechas envenenadas. Pero Santo Toribio de Mogrovejo no se arredró, los encaró con una rústica cruz y un suave discurso en castellano. Aunque no conocían el idioma, los nativos entendían todo lo que les decía. Y en ese discurso, con autoritaria dulzura, los instaba a deponer las armas. A continuación, celebró la Eucaristía en la lengua de los nativos de la que no tenía ni idea. Y luego de la misa, más de un centenar de guerreros fue bautizado y confirmado. En otra ocasión, para catequizar a un grupo indígena que estaba aislado en una hondonada a la que no había acceso, se hizo bajar colgado de un bejuco y adoctrinó en su propia lengua a unas 100 familias, lengua que no conocía también. Y a su paso siempre quedaban huellas de sus milagros, como el de San Luis de Macate, pueblo al que una larga sequía lo tenía en ruinas, y entonces Santo Toribio golpeó 3 veces una roca y de ella salieron 3 manantiales que aún hoy irrigan todo ese valle. Santo Toribio de Mogrovejo había nacido el 16 de noviembre de 1538 en Mallorca, España, en el seno de una familia que pertenecía a la nobleza española, y por eso fue enviado a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca, en la que también fue profesor hasta que el rey Felipe II
por su probidad e intachable hoja de vida como magistrado canónigo, le pidió a Gregorio XIII que lo nombrara arzobispo de Lima. El Papa accedió y, como era laico, a sus 42 años, recibió de una vez por todas las órdenes en 1579. Ya consagrado como arzobispo, llegó al puerto de Paita a principios de 1581 y desde allí se fue evangelizando a pie limpio hasta Lima. Inmediatamente fundó el primer seminario conciliar de América. Se enfrentó a los encomenderos españoles por el trato inhumano al que sometían a los indios y los metió en cintura so pena de ser excomulgados. En adelante ya no paró de catequizar. No se le escapó ningún pueblo, caserío, aldea, encomienda, asentamiento. Inclusive aún se dice que nadie ha conocido a Perú tan bien como Santo Toribio de Mogrovejo. Poco estuvo en su sede, por razones obvias, porque 17 de los 25 años que ejerció como arzobispo de Lima fueron una permanente visita pastoral durante la cual recorrió 40.000 kilómetros en 3 etapas. La mayor parte de esa visita pastoral fue a pie limpio. Y de acuerdo con los anales de la arquidiócesis limeña, confirmó a más de 600.000 personas, entre ellas a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, San Francisco Solano y a San Juan Macías. Como no podía ser de otra manera, la muerte lo sorprendió mientras predicaba en el poblado de Saña, a 400 kilómetros de Lima, el 23 de marzo de 1606, que era Jueves Santo. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726 y declarado por Juan Pablo II patrono de los obispos de América. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Toribio de Mogrovejo que guíe al episcopado colombiano para consolidar la nueva evangelización con la que se sueña el Papa Francisco. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Camina a mi lado, guíame en la cruz o el pesebre, te encuentro a ti y al verte a ti yo lo veo a él. María,
en este mundo se apague mi luz. Llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. Llévame a Él, llévame a Él, María, Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste.
y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando estos versículos muy interesantes de esta narración, el pedido de David. David entonces está pidiendo aquí a Nabal, necio, le está pidiendo, ¿verdad? Mira que nosotros estamos aquí, estamos con 600 hombres, estamos en el desierto, no tenemos nada. Ahora yo vende, aunque sea algo de colaboración, ahora en 10. Y nosotros, mira que ustedes están esquilando ahora el rebaño. Ahora bien, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, nunca los hemos molestado, estuvieron con nosotros, ni se les perdió nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Los cañillos llegaban a 3.000 orejas, 6.000. Fíjate, lo estábamos cañillos y yo echaba 2, 3, 4, 5, entre 3.000, 1.000 cabritos, imagínate vos. Y entonces pregunta a tus servidores y ellos te informarán que estos muchachos reciban de ti una buena acogida. Condoven a 10 jóvenes, ya que llegamos en un día de fiesta. Obviamente lo que tienen que celebrar es el día de la fiesta. Así pues se celebra, ¿verdad? Es como el tiempo de las cosechas. Dales, te lo ruego, lo que tengas a mano para tus servidores y para tu hijo David. Vean la importante última parte. Dales, te lo ruego, de una manera muy polite, la inglés, polite, very polite. Entonces, de una manera muy interesante, ¿verdad? Sin un bareteo, te lo ruego, por favor, ya que ustedes están de día de fiesta, están esquilando, ahora va a haber un día y ahora va a mía y yo celebrarse mía y lo caruce mía. Te lo ruego que lo tengas a mano, lo que tengas a mano. Ni lo llevo ya hoy, así de lo que tengas a mano no. La icatumía, ya es icatumía para tus servidores y para tu hijo David. Se ve hace cuando hay más emisima, ya se lo veo a una gente y con baratas y su sombrerito. Y yo, cada miércoles hace una de las semanas, correr la otra o juntar un poco de víveres, interesante. Y justamente, el popete, Jesús llegó a yo que ya conocía una otra cosa ahí. Mañana me dar 3, 4 galletas, como bebé, y un poco cargar la azúcar, porque antes el azúcar así se compraba por kilo, 10 kilos, 5 kilos, lo que sea. Bebé, cargar ñapetí, muy bebé. Quiero, a bella. Qué interesante. Pero queridos amigos, esto es importante. Ven a ver, hay algunas veces que nosotros a nuestros hijos hoy actualmente no les enseñamos a ser generosos. Y entonces, lo único que saben es cómo decir, después se vuelven ricos solamente porque tienen, porque acumulan. Y no son ricos en hacer caridad. No son ricos en sabiduría, darse cuenta, ¿verdad? Y ella con la sabio, pegarando cape. No son ricos absolutamente en lo existencial. La humanidad, la carne. Ten compasión de tu carne, dice Isaías, ¿verdad? De tu prójimo, dice, ¿verdad? De la pisha, de Ishawa. Interesante. Cuando recuerdo, me emociona, ¿verdad? El solo hecho de verle a este señor, ¿verdad?
En realidad yo no conozco, no recuerdo ahora por lo menos de dónde era ese señor, de dónde venía, ¿verdad? A veces la gente yo ¿cómo es? Entonces vea, mamá viene, y va, bueno, mi hijo, prepara un poquitito ahí. Bueno, yo. La recomienda ahí, de rico idea, se llama, oye, sobre y refresco era. Oye, me dice 3, 4 refrescos, azúcar, galletas, hierba, pesa, recomiendan ahí, porque se iba casa por casa y iba juntando, solamente para su semana, para el menos, algo así. Bueno, todo esto es lo que aquí te está queriendo enseñar. Te está queriendo enseñar y te está diciendo, mira, vos naval, era más o menos de necio, ¿verdad? O sea que no crece en su generosidad. A pesar de tan, imagina que estamos preocupados solo, no sé en qué estamos preocupados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que pensamos, verdad? ¿Cómo nosotros pensamos dejar huellas, verdaderamente, huellas en el corazón de las personas, huellas en el corazón de nuestra sociedad? O si no, esa inteligencia de la sabiduría quiere decir que también tenemos que mirar quiénes nos rodean. O mirar un poco cuántas personas que están en los asentamientos, cuántas personas que viven, pero en forma, infrahumana. Tal vez muchos de nosotros vivimos bien, pues de coña, de traje y pavoña, de churro y ahí. Y entonces estamos ahí tranquilos, ¿verdad? Pero yo les digo, querido hermano, que hay muchas personas, muchas familias, muchos chicos, muchos indígenas que viven en lo infrahumano. Y bastante digo, ve, calle artía, le mira, ya esa, ¿Y qué hacemos? Entonces quiere decir que puede ser que seamos ricos en el tener, pero no somos ricos en el hacer, la caridad. No somos ricos en nuestra sabiduría de sensibilidad hacia los demás. Y menos todavía en el sentido ontológico de quién soy yo, del ser. Así que sé yo que fuera este capítulo, ¿verdad? 25, con la actitud de Nabal. Entonces estamos viendo. Después vamos a mirar también la actitud más adelante en los otros cursos que vamos a ir desarrollando de la actitud de Abigail. Por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos y vamos a seguir reflexionando sobre esto. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.